Y en este momento estamos felices de compartir con tres comunicadoras muy queridas por todo el pueblo dominicano. Pamela Suet, Ingrid Gómez, Luz García, bienvenidas a esta noche María Cela en cuarentena. ¿Cómo están llevando, chicas, esta cuarentena? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo más difícil? Para mí, yo he tratado de capitalizar el momento en cuarentena. A veces nos quejamos muchísimo de la falta de tiempo por las vidas convulsas que llevamos. Yo he tratado de sacarle el jugo al tiempo aquí en la casa. Siempre estoy haciendo de todo. He aprendido a hacer de todo, vendo de todo desde la casa. He aprendido a editar, soy camarógrafa, me maquillo, me peino, cocino, hago recetas. Hago tarea, en fin, yo creo que si antes éramos como mujeres multitasking, vamos a salir graduadas summa cum laude. Ingrid, tú viviste una situación especial. Tú fuiste una de las primeras figuras públicas que contrajo el COVID-19. Pues mira, les cuento que sí, fui de las primeras que me dio. De hecho, cuando me dio el COVID-19, fue a principio de la cuarentena, todavía no estaba radical y ya yo me tranqué. Y ahí mismo obviamente se puso radical a los 2 o 3 días. Incluso la primera prueba que yo me hice la pagué porque el seguro todavía no estaban ajustadas para que cubrieran la prueba. Y la verdad es que al principio me asusté mucho porque yo había estado dando mucha información, al igual que usted, y dándome todo lo que estaba pasando. Y obviamente nunca me imaginé como que me iba a dar. No lo vi venir, que después dije, claro, ¿y cómo no? Si al igual que tú, María Cela, teníamos un riesgo cada vez que llevábamos al estudio a un experto médico que venía de estar en la primera línea, pero yo no lo pensaba en ese momento. Yo creo que todos en esos momentos veíamos esto como algo wow, pero no lo sentíamos tan real como terminó siendo. Y bueno, sí, cuando di positivo, inmediatamente le hicimos la prueba a mi esposo porque él venía durmiendo conmigo. Ustedes supieron que los dos estábamos positivos. Y a mí me dio terror por mi mamá, que vive con nosotros, y ella es muy alto riesgo. Y con mi esposo, porque él era asmático crónico, y él desde el principio sí sentía una opresión en el pecho, como que le estaban empujando el pecho, y falta de aire, algo que a mí me dio después. Entonces ahí sí yo me asusté un poco, pero cuando me empezaba a asustar, pasó lo de mi papá, que estaba muy enfermito y murió de otra causa, que fue un ACV. Entonces ahí se me fue el susto y me pasé del susto a la tristeza y por un momento me olvidé del virus. Tenía que seguir cuidando a mi mamá. Nunca voy a olvidar el momento cuando le di la noticia de lo de mi papá a mi mamá, que es una persona, como te digo, de alto riesgo. Tuve que llamar a mi hijo de 15 para que entrara a su cuarto, para que cuando yo desde el pasillo con la mascarilla y los guantes le diera la noticia, él la abrazara, porque ella se iba a derrumbar y yo no la podía abrazar. Y mi esposo, que sí estaba igual que yo, me abrazaba a mí. Ese fue un momento que nunca se me va a olvidar. Pero tengo que decirle que si hay una cosa que he aprendido en esta cuarentena es que he confirmado el poder de la fe. He confirmado cómo el amor de Dios te da una fuerza, esa intimidad te da una fuerza que tú no sabes que tú la tienes porque no es tuya, es de Él. Es como cuando nos decían una fuerza una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso yo lo experimenté ahora y yo sabía que no era yo porque yo tenía unos dolores de cabeza horribles. Estaba triste y yo lloraba entre el dolor y lo de mi papá y yo me dormía orando. Y con todo eso que le estoy diciendo, yo no sé cómo, pero yo tenía paz. Yo no perdí la paz. Bueno, mira, habiendo pasado por la tormenta y cuántas lecciones positivas, gracias a Dios, te dejó. Pamela, tú eres una mujer demasiado activa, hiperactiva, nunca paras. Siempre estás en un sitio, en otro, en las redes al mismo tiempo, aparte de tu programa. ¿Qué ha sido esta cuarentena para ti? Bueno, yo la he vivido como una montaña rusa, completamente. O sea, como me sentía al principio es completamente distinto a como me siento hoy en día. Cuando inició todo, a mí me afectó mucho, o sea, me confrontó mucho la situación. Obviamente, yo no solamente veía lo que estaba pasando aquí en República Dominicana, ya yo venía dándole seguimiento a todo lo que venía aconteciendo en el mundo entero. Entonces, yo entré en un estado como de mucha ansiedad, de mucha tristeza.
en las primeras semanas fallecieron personas conocidas por mí y eso me afectó mucho. Y igual como cuando Ingrid hablaba, yo me identificaba mucho porque de igual manera siempre he sido una persona de fe, siempre he creído, o sea, creo en Jesucristo, creo en Dios, pero encontré una oportunidad para acercarme de nuevo, o sea, en la manera en que entiendo que debe de ser, o sea, dependiendo plenamente de lo que Dios quiere y como Él quiere y cuando Él quiere. Y increíblemente pasó eso, o sea, de la tristeza, eso se convirtió como en un gozo porque me empecé a sentir mucho mejor, pero conmigo, o sea, internamente. Y así he vivido mis días. Hoy en día ya es más, no ansiedad, el deseo de volver, de tener mi agenda. Yo soy una persona que necesita estructura porque, como bien dice, o sea, a mí me gusta hacer muchas cosas a la vez, o sea, esa es mi forma, así es que yo me siento bien, me siento productiva, pero necesito estructura. Yo sola, si tú me dejas a mí sola, que tengo que hacer varias cosas, o sea, como que no la hago. O sea, yo necesito tener un régimen obligatoriamente para poder ser lo productiva que me gusta hacer. Entonces, en ese aspecto, estoy un poco desesperada, pero, pero bien, o sea, bien. Yo creo que al final de cuentas uno tiene que ver cada oportunidad, cada situación como un momento de oportunidad, hay que ver con optimismo, independientemente de lo que esté pasando allá afuera. No es que no sintamos el dolor, no es que no sintamos tener empatía por los demás, no es eso, sino sobrevivir, y eso ya es de cada quien tiene que poner también su esfuerzo. Y con los hijos, porque ustedes las tres tienen hijos de diferentes edades. Me gustaría ver si llevan de una manera distinta la cuarentena, un niño de la edad de Pamela. Tu niño tiene 7, 8 años, Pamela. 7 años. El tuyo, Luz, ¿cuántos años tiene? Miguel Ángel tiene 10 para 40. Y los 13 y 15, porque el grande ya vive fuera. Ok, un niño pequeño, un preadolescente y adolescentes en el caso de Ingrid. El mío de 7 lo estoy dando, María Cela. ¿Tú quieres un niño de 7 años? Yo te lo puedo cambiar por el de 18, mi amor. Y te aseguro que vas a decir, no, ya devuélvemelo. Bueno, mira, esto se convierte como en un constante descubrimiento, porque a pesar de que siempre uno entiende que le dedica tiempo de calidad a los hijos, cuando se está en casa, encerrado, uno aprende o redescubre cosas. Bien señala Diana que el mío es preadolescente y entre los primeros días de la cuarentena, en ese exceso de conversación, y sobre todo también de buscar hacer cosas diferentes, que no sea, en el caso mío, que esté de manera permanente pegado a un juego electrónico, sino entre ver una película en familia, jugar juegos de mesa y conversar. Me decía, mami, cuando yo llegué a quinto, ya yo sé todo sobre el sexo. Y yo, ¿cómo? Y empezar a tener una charla que yo no sabía si estaba o no preparada para esa charla y tenerla con él. Son cosas que he descubierto aquí en casa. Es una ventaja en cuestión yo creo que los que más han ganado aquí son los hijos, sí, son los niños, sí, y porque sí. tienen a sus padres ahí disponibles, y sobre todo los más pequeños, porque los adolescentes pasan mucho tiempo aislados. Ahora, los padres estamos exhaustos, al borde del colapso. Yo digo que yo voy a contar los días de cuarentena en chichones, porque todos los días hay un chichón diferente en la cabeza de uno de nuestros hijos. Ingrid, en caso de los adolescentes es diferente. Los adolescentes se aíslan más en su mundo. Así es. En mi caso, mis niños, bueno, ya estudian solos, son autosuficientes en ese sentido y muchos. Entonces no me dan estrés de que me dan trabajo. Al contrario, a veces quisiera que saliera más de su cueva y pudiéramos compartir más. Hemos hecho juegos de mesa, hemos cocinado con la niña, hemos tenido buenos momentos, buenas conversaciones, pero si fuera por mí, fueran más. Nos ha tocado también hacer de profesores, obviamente, con la educación a distancia. Ay. Pero no es profesores de matemática, no, es de lengua española, de arte, de sociales, de todo. Claro. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Cómo les ha ido? Porque yo empecé muy consciente de que hay que tener paciencia, hice un post hablándole a los padres de lo que yo iba a hacer, pero mentira, es imposible, es imposible, uno se desespera, uno pierde la paciencia, uno
reacciona y todo el mundo tiene que entender que todo es válido ahora mismo. O sea, sentirse como uno se siente en el momento y tener cambios también de humor y de todo es como válido. Pero dicen la madre que es muy difícil, que es un reto muy fuerte y que están viendo que los trabajos que les ponen son muy difíciles. ¿Te pasa a ti también, Luz? Bueno, en el caso mío, aunque necesita un poco de estructura como Pamela, como dice Pamela, para guiarlo, sobre todo en la disciplina de hacer la tarea, porque como se cree en su ego muy inteligente, a veces no quiere aplicarse y sale rápido de las cosas. Entonces, tengo que estar encima, chequeándolo, pero gracias a Dios tengo la bendición de que él mismo hace sus cosas por sí solo y dice, es responsabilidad mía, no es tuya, no me quieras ayudar. Y yo, déjame chequearte el trabajo. Entonces, en eso, mira ahí cómo entra. Mira, Alonso, Alonso, querido. Vamos a hacer una pausa, señores, y cuando regresemos vamos a hablar de otros aspectos y también de la televisión, cómo la crisis del COVID-19 ha hecho que nos reinventemos o cómo nos ha afectado, positiva, negativamente, cuando regresemos después de la pausa.